Bien, de nuevo muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia tan puntual a esta webconferencia número 3, correspondiente a la tarea número 3 del curso de electromagnetismo, justamente relacionada con la temática de la inducción magnética. Como ustedes ya lo habrán podido notar, en esta unidad se trata un fenómeno que tiene que ver con la variación de los campos magnéticos, más aún de las líneas de campo magnético que atraviesan un área determinada y cómo la variación de eso que se llama el flujo magnético permite la generación de corriente a través de conductores que encierran el área a través de la cual está variando justamente dicho flujo. Y fenómenos como el que estoy describiendo son los que han permitido, por ejemplo, entre muchísimas otras aplicaciones, generar o ha permitido construir motores, ha permitido que las centrales hidroeléctricas cumplan su función, puesto que se transforma un movimiento mecánico en electricidad. Entonces, se puede pensar que el conjunto de aplicaciones es gigantesco de este fenómeno. Y para llegar a esta unidad había que entender los conceptos tanto de la magnetostática, el concepto de campo magnético, líneas de campo magnético, así como de la electrostática, el concepto de conductores, el concepto de electrones, el concepto de corriente. Estamos entonces en la tarea número 3. Permítame, en este momento voy a apagar la cámara para evitar problemas con el internet. Estamos en la unidad número 3. La unidad culmina el próximo domingo 14 de mayo, inició el 17 de abril. Estamos manejando el mismo formato para las guías, donde ustedes tienen un conjunto de preguntas. Se debe seleccionar al inicio de su tarea, se debe seleccionar cuál va a ser su parámetro, sí, su parámetro verde, que depende del número de identificación. Y allí en ese anexo se encuentran las preguntas y los espacios donde deben responderlas. Encontrarán ustedes que esta tarea es inclusive más corta que las tareas anteriores. Se mantiene la necesidad de grabar un video para el primer punto donde ustedes expliquen brevemente cómo lo realizaron. Y de nuevo, allí encontrarán los espacios en los recuadros donde deben responder las diferentes preguntas. También encontrarán los enlaces a los simuladores y ya iremos viendo cómo deben trabajar cada uno de los puntos. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la inducción. Y para ello, vale recordar lo que corresponde a los primeros experimentos con los que se identificó ese fenómeno. Resulta que si se tiene una bobina con un centro hueco naturalmente por el que puede atravesar un imán, y esa bobina las terminales de la bobina están conectadas a un amperímetro, a un medidor de voltaje, un multímetro. Resulta que si tenemos un imán quieto sobre la bobina, el amperímetro no me va a medir nada. El multímetro, la aguja del amperímetro no se va a deflectar, no va a detectar presencia de corriente en la bobina. A pesar de que, como sabemos, tenemos el imán y el espacio alrededor del imán tenemos un campo magnético. Pero resulta que cuando hay movimiento relativo entre el imán y la bobina, más aún entre el imán y el espacio o el área que está siendo encerrada por la bobina, o sea, el hueco que está o alrededor del cual está siendo enrollado el alambre, cuando tenemos un movimiento relativo, sí vemos deflexión de la aguja del amperímetro. Sí vemos que varía la corriente que está circulando a través del conductor que corresponde, que conforma la bobina. De hecho, sabemos que no solamente con un imán permanente podemos generar un campo magnético, sino que cuando tenemos corriente a través de un conductor, cuando tenemos carga que se está moviendo, esa carga genera en el espacio un campo magnético. Entonces, una manera de tener un campo magnético más o menos controlado, más o menos conocido, es generando o es utilizando una bobina. Tenemos un campo magnético parecido al del imán permanente y se presenta el mismo fenómeno cuando hay movimiento relativo entre la bobina más pequeña con respecto a la bobina grande. También tenemos la generación de esa corriente detectada por el amperímetro.
De hecho, se puede dejar estática la bobina más pequeña y para magnificar el fenómeno se puede dejar parte de la bobina dentro de la otra bobina. Y si se mueve un switch, si se mueve un interruptor que permite que circule o no circule corriente a través de la primera bobina, se va a presentar el mismo fenómeno, se va a presentar campo magnético. Lo que está ocurriendo es que se está generando corriente, la corriente está variando en el tiempo porque lo estamos permitiendo corriente y no permitiendo corriente. Esa variación de la corriente, como la corriente genera el campo magnético, si la corriente varía, varía el campo magnético. Si varía el campo magnético, es algo semejante a lo que se tenía en los ejemplos anteriores, que era que había variación del campo magnético con respecto a la bobina más grande. Entonces, esos experimentos históricamente permitieron determinar que es justamente la variación del campo magnético que atraviesa el área encerrada por el conductor, o sea, por la bobina más grande, que permite la generación de la corriente, que permite la inducción de corriente en esa bobina más grande. Inclusive, si se tiene, imagínense acá, se tiene esta bobina que está conectada a un amperímetro. Si se tiene quieta, pero está dentro de un imán más grande y se puede controlar la intensidad del imán, cuando se tienen variaciones del campo magnético es cuando se presenta corriente en la bobina. Así que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta hoy, lo primero que se nos debe quedar es la variación relativa del campo magnético, la variación relativa de hecho, las líneas de campo magnético con respecto a un área que está siendo encerrada por conductores. Así que se debe tener un área, si se tiene un campo magnético a su alrededor y este área está siendo encerrada por un conductor, vamos a tener conducción, vamos a tener corriente a través de dicho conductor únicamente cuando varía el campo magnético. Cuando varían, vamos a ver cuáles son los parámetros importantes. De momento podemos decir que cuando varía el campo magnético, las líneas de campo magnético con ello que atraviesan el área encerrada. Recordemos el concepto de líneas de campo magnético, que son aquellas, eso es aquella representación que nos permite de una manera cualitativa y cuantitativa hasta cierto punto entender cómo es el campo magnético alrededor de una fuente, inclusive aquí dentro de la fuente, que sería el imán. Esas líneas permiten indicar que cuando la densidad de líneas es mayor, cuando tenemos más líneas, el campo magnético es más intenso, cuando ellas están más separadas, el campo magnético es más débil y en cada punto el vector campo magnético va a ser tangente a dicha línea. Así que si tenemos un área que está siendo atravesada, imaginemos aquí el área verde, si tenemos un área que está siendo atravesada por líneas de campo magnético, vamos a tener lo que se llama el flujo de campo magnético, líneas que atraviesan un área. Recordemos esta imagen donde teníamos lo que significan esas líneas de campo magnético, que de hecho se pueden visualizar si tenemos limadura de hierro en presencia o en la cercanía de imanes, puesto que cada uno de los granitos de esa limadura se comportan como la aguja de una brújula y se orientan en el sentido del campo magnético, o sea, en dirección tangente a las líneas de campo magnético. Ahora bien, para caracterizar mejor el concepto de flujo magnético hay que tener en cuenta algo que se llama el vector área. Aquí ese vector se va a mencionar solamente por completitud y para que se tenga en cuenta cuál es la fórmula del flujo magnético. Entonces, el vector área es un vector que es perpendicular a una área dada y la magnitud de ese vector es igual al valor del área. Entonces, aquí tenemos un área en amarillo y el vector área es un vector que es perpendicular. Lo que aquí se está suponiendo es que el área es plana. Así que solamente vamos a necesitar, como es un plano, solamente vamos a necesitar un único vector perpendicular a la misma para decir que ese es el vector área. Hay un único vector perpendicular a ese área porque ese área es plana. Y esos van a ser los ejemplos más sencillos para hablar de flujo magnético, que son los ejemplos que nosotros trabajamos en la tarea y los que vamos a ver en el curso. Resulta que cuando tenemos a través del área líneas de campo magnético que la atraviesan, ahí es cuando hablamos de flujo magnético. Pero resulta que las líneas de campo magnético pueden estar
con una orientación dada con respecto al área. Esa orientación viene caracterizada por un ángulo entre las líneas de campo magnético y el vector área, ese ángulo phi que tenemos aquí en verde. Así que los parámetros importantes para caracterizar el flujo magnético son el valor del campo magnético, el ángulo que hay entre el campo magnético y el vector área y el área. ¿El área de qué? El área encerrada por un conductor, el área a través de la cual está atravesando el campo magnético. Bien, ya vamos a ver la fórmula. Pero entonces esos son los parámetros importantes: campo magnético, área y la inclinación. La inclinación del campo magnético con respecto a ese vector área que es perpendicular al área que estamos nosotros estudiando. Algo muy importante para tener en cuenta y que se nos debe grabar, recordando la regla de la mano derecha, resulta que ella se puede utilizar, y eso también lo habíamos visto en la unidad pasada, se puede utilizar para caracterizar la dirección del campo magnético que genera un conductor. Entonces, miren la situación que tenemos acá. Imaginemos esta línea azul más delgada, que son los 4 dedos diferentes del pulgar que se enrollan en esta dirección. Nuestro pulgar de la mano derecha, si ustedes lo pueden ir haciendo allí, se pueden ir verificando, va a apuntar en este sentido. Resulta que cuando tenemos nosotros un conductor cerrado, como por ejemplo esta espira acá en amarillo, y la corriente circula en el sentido que indican aquí las flechas violetas, nosotros cerramos los 4 dedos en el sentido de esta corriente y en la dirección en la que apunta nuestro pulgar es la dirección del campo magnético generado por esta corriente en esta región que está aquí siendo encerrada por dicho conductor. ¿Vale? Aquí en el dibujo ustedes pueden ver lo que yo estoy indicando. Con la regla de la mano derecha, cerrando los 4 dedos en el sentido de la corriente, sé yo en qué dirección va el campo magnético dentro de la región encerrada, o en la región encerrada que está dentro del conductor amarillo. Y la fórmula que tenemos aquí abajo es la fórmula del flujo magnético, donde aparecen los parámetros que ya les había mencionado. Los parámetros que son el campo magnético, el área encerrada y el ángulo. Aquí lo que tenemos nosotros es el producto punto. Ya es una cantidad que se ha trabajado, es un tipo de multiplicación que se tiene en cálculo vectorial, un tipo de multiplicación entre vectores. El resultado del producto punto entre dos vectores es un número. Y aquí tenemos la fórmula para calcular el producto punto entre los vectores campo magnético y el vector área. ¿Cuál es el vector área? El vector área fue el que les traté de explicar acá. Es un vector que cada que se tenga una superficie, uno puede definir un vector área. Si la superficie es curva, uno tiene que hablar de muchos vectores área. Si la superficie es plana, hablamos de un único vector área. Entonces, entre esos dos vectores se hace el producto punto. Si la situación es simple, como la de los ejemplos que trabajamos en el curso, entonces el vector área y hablamos de un único vector área y un único vector campo magnético. Así que simplemente es utilizar esta fórmula. O sea que hay que conocer el campo magnético, el área, y hay que conocer el ángulo de inclinación entre esos dos vectores. Por ejemplo, la situación más simple es cuando el vector área y el campo magnético, miren acá, línea negra y línea azul, son paralelos, porque en esta situación tenemos que el ángulo entre ellos dos es un ángulo cero. Cuando dos vectores son paralelos y van en el mismo sentido, el ángulo que hay entre esos dos vectores es cero. En este caso tendríamos coseno de cero, que es igual a 1, y el flujo magnético simplemente es la multiplicación entre la magnitud del campo magnético y el área que está siendo encerrada, o el área que está siendo atravesada por las líneas de campo magnético. Esta es la situación simple que les estaba mencionando, donde B es el campo magnético y A es el área encerrada. Siempre hablamos de área encerrada porque así es que se define el flujo magnético. Y además, comúnmente, para aprovechar ese fenómeno, pues el área encerrada está bordeada por conductores. ¿Por qué? Para aprovechar que la variación del flujo magnético a través de esa área genera corriente. Para poder nosotros tener corriente necesitamos un canal a través del cual ese chorro de electrones se va a mover,
corrío de electrones, por así decirlo, por hacer un símil con los fluidos, se va a mover y se mueve es a través de los conductores. Entonces, para entender un poquito mejor la definición del flujo magnético, tenemos aquí la fórmula y vamos a imaginar tres situaciones. La primera que tenemos acá. El área encerrada va a ser este plano aquí rectangular en color beige. Se define como es un plano, se define un único vector área que es perpendicular a dicha área. E imaginamos un campo magnético cuyas líneas de campo están aquí dibujadas en azul. Como podemos ver, el vector área, vector negro, y el campo magnético, vector azul, son paralelos. Tal como se indica acá, el ángulo que hay entre ellos dos es igual a cero. Así que el flujo magnético, como muestra acá, esto está en el libro, como se muestra acá, no vamos a considerar ángulo. O bueno, sí se considera, pero ya no aparece explícitamente acá porque me aparece el coseno y el coseno de cero es igual a 1. O sea que en esta situación simple, cuando tengamos nosotros que el campo magnético es perpendicular al área, el flujo magnético se calcula así, como el producto entre el campo magnético y el área que está siendo encerrada, el área que estamos estudiando. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos una inclinación entre el plano y el campo magnético, como en este segundo ejemplo, vamos a ver que así como se mueve el plano, se mueve el vector área, que es perpendicular a la superficie. Así que ya vamos a tener un ángulo entre el vector negro y los vectores azules. Así que ya tenemos que utilizar, aquí como estoy señalando con el puntero, ya vamos a tener que utilizar la fórmula completa. Pero de nuevo, esta situación, si conocemos el ángulo, pues ya es una situación más sencilla comparada con otras que se pueden trabajar, que no las vamos a ver aquí en el curso. Pero ya hay que tener en cuenta el ángulo para calcularle el coseno al mismo. Y otra situación extrema es cuando es, es perpendicular el vector área a los vectores azules. Miren, vector negro es perpendicular a vectores azules. El ángulo entonces entre ellos dos es de 90 grados. Y como es de 90 grados, el coseno de 90 grados es igual a cero y por ende no tenemos flujo magnético. Porque aquí me aparece cero, coseno de 90 grados es igual a cero, así que el flujo magnético es igual a cero. Ello se puede ver también porque no hay líneas atravesando, no hay componentes de líneas atravesando de manera perpendicular el área. No, cuando tenemos el área completamente en el sentido, así como aquí lo muestra el dibujo, en el sentido de las líneas de campo, entonces el flujo magnético que atraviesa dicha área es igual a cero. Aquí tenemos, simplemente por completitud, la fórmula para el flujo magnético. Simplemente para que se conozca que viene dada por algo que se llama una integral de superficie, pero para nuestros ejemplos sencillos, la fórmula que se va a utilizar es la fórmula de abajo, esta de acá. Entonces, esas son las ideas básicas. ¿Y por qué se habló tanto del flujo magnético? Porque es que es la variación del flujo magnético la que permite inducir una corriente. Se tiene que tener un área, se tiene que tener un campo magnético. El campo magnético, pues se describe a través de las líneas de campo magnético. Y si varían esas líneas de campo magnético, o si varía el área, o si varía la inclinación, varía el flujo magnético. Y si varía el flujo magnético, se puede generar la corriente, que es la que se llama inducción. O sea, la corriente inducida se tiene cuando hay variación o del campo magnético, o del área encerrada, o de la inclinación que hay entre ellas dos. Justamente lo que se encuentra en nuestro primer ejercicio de la tarea número 3. Aquí tenemos en dicho ejercicio, como ustedes pueden visualizar cuando se accede al simulador, lo que se encuentra, permítanme un segundo, por favor, denme un minutico.
Cuando se accede al enlace, entonces la situación que ustedes se encuentran es la siguiente. Cuando ustedes le piden en esta opción de aquí abajo, tal como se indica allí en el anexo, entonces vamos a tener dos gráficos. Un gráfico del flujo magnético y otro de la corriente que se induce. Lo que se está simulando es, imagínense que estamos viendo desde arriba, estamos viendo una espira rectangular y esa espira está rotando. Entonces es como si la viéramos de frente y ella está rotando. Si la vemos de lado, vamos a ver lo que tenemos aquí a la derecha. Vamos a ver algo que se está moviendo y que está rotando. Las X acá representan un campo magnético que está ingresando desde mí hacia el plano de la pantalla de manera perpendicular. Entonces aquí no está variando ni el área ni el campo magnético, pero sí está variando la orientación, sí está variando aquí el ángulo teta. Entonces, como está variando uno de los tres parámetros que me permiten describir el flujo magnético, tenemos una corriente inducida. Y esa corriente está siendo inducida, aquí vemos un gráfico que a medida que pasa el tiempo, en el eje horizontal tenemos nosotros el tiempo, entonces la corriente toma tanto valores positivos como valores negativos. Es una corriente que varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque el flujo magnético varía en el tiempo. Como tenemos aquí un fenómeno, observen estas gráficas, este es un fenómeno periódico. Ustedes pueden ver una gráfica que después de cierto tiempo se repite. Una gráfica, en este caso, es una gráfica como una función coseno. Una función que comienza en 1, desciende hasta un valor mínimo, después sube hasta un valor máximo. Así que cuando tenemos un movimiento periódico podemos hablar del periodo. ¿Y qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en repetirse el gráfico. Eso es lo primero que ustedes deben visualizar allí para esa pregunta. Después de qué tiempo, recuerden que el tiempo está aquí en el eje horizontal, después de qué tiempo se repite el gráfico. Es lo primero que tenemos que calcular para comenzar a caracterizar el fenómeno, para luego calcular el flujo magnético. Aquí tenemos entonces un pantallazo de dicho fenómeno. Ustedes pueden ir identificando entonces cuándo se repite dicho gráfico. Así en el paso 3 tenemos que se necesita calcular el periodo de la corriente inducida. Hay que mirar entonces este gráfico. ¿Cuándo se repite? Es en tiempo, ¿no? El periodo se mide en segundos. El periodo es una cantidad que me representa un tiempo. ¿Para qué tiempos o entre qué tiempo y qué tiempo se repite el periodo? Y lo que se debe considerar allí, una vez ustedes encuentren el periodo que se encuentra a ojo, mirando el gráfico, de hecho ahí tienen un pantallazo, es que el periodo se relaciona con otra cantidad que se llama la frecuencia angular. Y esa frecuencia angular, de aquí yo puedo despejar frecuencia angular. Recuerden que ustedes al calcular el periodo tienen un número. Entonces yo puedo despejar la frecuencia angular en función del periodo. Y van a tener un número para la frecuencia angular. La frecuencia angular básicamente lo que me dice es cómo varía el ángulo con respecto al tiempo. Cuando tenemos un ángulo que está variando con respecto al tiempo, recuerden que si yo miro de lado, ese ángulo está variando con respecto al tiempo porque el vector área, ese vector rojo, va a estar rotando. Entonces, este ángulo verdecito que está acá, que es el ángulo entre el campo magnético y el vector área, va a estar cambiando. Si tenemos un ángulo que cambia en el tiempo, tenemos nosotros una frecuencia angular del movimiento. Pero esa frecuencia angular nosotros la podemos calcular determinando el periodo del movimiento. ¿Y el periodo cómo se determina? Se determina a ojo. Ya me imagino que ustedes ya identificaron cuál es el periodo. ¿Cuánto tiempo tarda en repetirse el gráfico? Así que con ello ustedes resuelven el paso 3, determinar el periodo. Pero tengan en cuenta esta fórmula para resolver un paso posterior. Recordemos entonces que el flujo magnético, en esa situación simple como la de nuestro ejemplo,
viene dado, no, en nuestro ejemplo no. Cuando no tenemos variación del ángulo, o sea, es una situación aún más simple, pero simplemente para recordarlo. El flujo magnético viene dada por la multiplicación entre el campo magnético y el área. Lo que les he estado diciendo, cuando varía el flujo magnético, entonces se genera una corriente, puesto que se induce algo que se llama una FEM. Una FEM se puede visualizar como si fuese una fuente de voltaje. Recordemos que las fuentes de voltaje, bueno, aquí hice algo que no debía. Las fuentes de voltaje son las que me permiten impulsar a través de un conductor, me permiten impulsar cargas. Recuerden que se utiliza la convención para los diagramas de circuitos, se utiliza, aquí vamos a recordar el símbolo para un resistor, y las fuentes de voltaje se representan de esta forma. Cuando nosotros tenemos entonces este símbolo, lo que me está indicando es que la corriente se mueve en este sentido. O sea que si la fuente de voltaje tiene este dibujito que estoy encerrando acá, la corriente se mueve en este sentido a través del conductor. Esto es lo que se está indicando acá. Cuando nosotros tenemos variación del flujo magnético que atraviesa el área encerrada por este conductor, por el principio de la inducción magnética se va a generar una corriente inducida en dicho conductor. Y cuando tenemos corriente a través de un conductor es porque en algún lugar hay alguna fuente. Resulta que gana una propiedad de ese conductor que hace que los electrones que están en el mismo se comporten como si hubiese una fuente. Así que como se genera una corriente, la corriente tiene un sentido, muchas veces se dice que la FEM tiene un sentido también, pero ello en virtud de que la FEM, miren acá el nombre de la FEM genera una corriente que tiene sentido. Entonces, hablar de sentido de la FEM significa hablar de sentido de la corriente generada por dicha FEM. De nuevo, cuando tenemos variación del flujo magnético en el área encerrada por un conductor, variación del flujo magnético, no flujo magnético solamente, no, variación de dicho flujo, vamos a tener generación de una corriente. Y como en general, imaginemos esta situación un poquito sencilla, el flujo magnético viene dada por la multiplicación entre el campo magnético, el área y el ángulo que hay entre ellos dos. Entonces, podemos tener variación de flujo cuando o varían los tres parámetros, o varía solamente el campo magnético, o varía solamente el área, o varía el ángulo que hay entre ellos dos, o varían dos, o varían tres. Cuando tenemos variaciones aquí, es cuando se tiene variación del flujo magnético y es cuando se puede generar una corriente inducida. La ley de Faraday de la inducción me permite caracterizar cómo es esa corriente inducida. Dice que la FEM inducida es igual al negativo, o sea, menos la variación de flujo a través del circuito. En fórmula, esta es la expresión para la ley de Faraday, que me dice que la FEM inducida, cuando me pidan solamente la FEM, entonces vamos a calcular el valor absoluto de esta cantidad. Es igual a menos la FEM inducida menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. El flujo magnético variando con respecto al tiempo me genera una FEM, ¿vale? Aquí tenemos entonces simbólicamente lo que les he dicho ya varias veces con palabras. Volviendo a nuestro ejercicio número 1, entonces ustedes allí encontrarán varias cosas. Se pide obtener cuál es la FEM inducida para un tiempo dado, pero yo necesito la expresión para la FEM. Entonces, como aquí estamos hablando de un proceso donde hay variación del ángulo también, la fórmula a utilizar, vamos a colocar aquí. La fórmula a utilizar para el flujo magnético, que es el símbolo de flujo magnético,
es igual al producto del campo magnético, que es constante, por el área, que es constante, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que ese ángulo no es constante. Ese ángulo varía con el tiempo. Y recordemos lo que les había mencionado antes, que cuando yo tengo variación del ángulo con respecto al tiempo, puedo hablar de una frecuencia angular. Por eso les pedí que guardaran esa fórmula. Así que yo puedo despejar de esta fórmula, de aquí yo puedo despejar el ángulo, y eso es igual a omega por el tiempo. Y omega, si me permiten devolverme aquí rápidamente, omega ya habíamos visto que se relaciona con el periodo, y el periodo es lo que nosotros medimos aquí a ojo. Así que nosotros tenemos omega. Al reemplazar omega en la fórmula, me queda que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno de omega por el tiempo. Me queda el flujo magnético igual o como una función del tiempo. Y tanto el campo magnético como el área son constantes. Lo que varía es el tiempo. La frecuencia angular también es constante. El omega también aquí es constante. De tal manera que lo que se debe realizar es, yo ya tengo aquí el flujo magnético. Tengo la fórmula para el flujo magnético. Necesito yo la FEM. Entonces, la FEM, siguiendo la ley de Faraday, como la pide el ejercicio, es calcular el valor absoluto de menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y aquí les voy a colocar cuál es la fórmula. Puesto que hay que hacer la derivada de una función trigonométrica con, vamos a hacer una derivación acá con la regla de la cadena. Entonces voy a colocarles aquí simplemente la fórmula. Es el valor absoluto del producto del campo magnético por el área por omega por el seno de omega t. Esa es la FEM. Eso es lo que ustedes deben calcular. Teniendo en cuenta que ustedes previamente ya obtuvieron omega, que era la frecuencia angular, utilizando el periodo, y que, como ustedes pueden visualizar, el problema me da el campo magnético. Y miren, aparece el campo magnético, aparece el área. No me la dan directamente, pero me dice que la espira es rectangular y me dan los lados de la espira. Así que recuerden cuál es el área de una espira y me están dando los lados. También recordar, por favor, y lo voy a colocar en otro color, observen que aquí los lados de la espira rectangular me los están dando en centímetros. Entonces, utilizar unidades del sistema internacional, por favor. O sea, pasar centímetros a metros para poder realizar las operaciones. Les acabo de colocar entonces la fórmula para la FEM. De hecho, se las puedo dejar un poquito más explícita aún. Se las voy a dejar acá abajo. Entonces, el valor absoluto de la FEM es igual al valor absoluto del campo magnético por el área, que ustedes lo pueden calcular fácilmente por omega. Pero omega es 2pi sobre periodo por el seno de 2pi sobre periodo, que se calcula a ojo, por el tiempo. Y entonces ustedes ya van a tener una función del tiempo. Lo último que falta, puesto que el ejercicio me lo está pidiendo, es calcular esa FEM a los 4 segundos. Entonces, como ustedes observan acá, tienen una fórmula que depende del tiempo. Así que lo último que falta es reemplazar todas las cantidades que ya se conocen, y donde está aquí la T minúscula, se debe reemplazar por el tiempo que me está pidiendo el problema, que son esos 4 segundos. Y ahí tienen la fórmula, las cantidades me las da el problema, excepto cuáles parámetros. El periodo, pero el periodo se calcula a ojo, aquí ustedes pueden ver cuál es el periodo, y el tiempo en el que deben reemplazar este valor aquí de 4. No es nada más,
y haciendo la salvedad de que deben pasar los centímetros a metros. El resto de cantidades están en el sistema internacional, puesto que el campo magnético aquí está en Tesla, entonces no tienen que hacer cambio allí para el campo magnético. Y aquí observen que el eje horizontal para las gráficas está en segundos, el eje del tiempo está en segundos, por lo que ya todas las cantidades también están en segundos, cantidades temporales. Así que ya tienen ustedes la fórmula para esa primera parte del ejercicio número 1. Bien, con ello trabajan ustedes el ejercicio número 1. Vamos a recordar rápidamente el concepto de la regla de la mano derecha. Pues ya lo habíamos mencionado aquí en esta charla, pero recordémoslo de nuevo, que cuando así teníamos que hacer un producto cruz entre dos vectores, había que estirar los 4 dedos diferentes del pulgar en el sentido de un vector y después cerrarlo hacia donde va el otro. Se extienden primero en el sentido del primer vector que aparece en el producto cruz y después se cierran hacia el otro vector. Hacia donde apunta naturalmente nuestro pulgar es hacia donde va el producto cruz. Pues lo mismo se utiliza para indicar la dirección del campo magnético generado por una corriente que está circulando. Entonces aquí imaginemos que tenemos la corriente que va en este sentido, cerramos los 4 dedos diferentes del pulgar y nuestro pulgar va a apuntar en esta dirección, hacia arriba. Esa va a ser la dirección del campo magnético. Bien, recordemos de nuevo, para hacer el producto cruz se estiraban los 4 dedos diferentes del pulgar en el sentido del primer vector, del vector A, y se cerraban en el sentido del vector B y hacia donde apuntaba nuestro pulgar, hacia allá iba el producto cruz, el vector producto cruz. Lo mismo se utiliza para determinar el sentido del campo magnético dentro o que está en el área que está siendo encerrada por el conductor. Cuando tenemos entonces una corriente nosotros utilizamos la regla de la mano derecha para saber en qué sentido va el campo magnético. Y eso es muy importante entenderlo para ver los ejemplos, porque ustedes, cada uno de ustedes debe realizar unos ejemplos para entender el sentido de lo que se llama el campo inducido. Ya vamos a ver lo que tiene que ver. Puesto que como se induce un campo magnético y el campo magnético es un vector, hay que tener en cuenta cuál es el sentido de dicho campo magnético. Bien, vamos a ver 4 casos que cada uno por lo menos una vez en la vida los debe realizar. Cada uno de ustedes debe apropiarse de este concepto y debe entenderlo para poder realizar la tarea. Entonces imaginemos el primer ejemplo. Imaginemos un conductor. Este es un conductor circular. Es un conductor. No imaginemos a un corriente. Imaginemos que es un conductor que está encerrando un área. Como está encerrando un área, si tenemos un campo magnético que está atravesando esa área encerrada, el conductor es lo que tenemos acá en amarillo. Si tenemos un campo magnético que está encerrando dicha área, entonces vamos a tener un flujo magnético. Como nuestro conductor encierra un área que es plana, imaginemos una moneda que está sobre una mesa, podemos hablar de un único vector negro, un único vector área. Así que como hablamos de un único vector área, hablamos de un único ángulo que hay entre el vector azul y el vector negro, entre el campo magnético y el vector área. Ahora bien, ¿qué me están diciendo? El flujo es positivo, lo que quiere decir que el campo magnético está creciendo en el sentido aquí de la flecha azul. Como él es positivo y además me dice que él está creciendo, entonces la derivada es positiva. Como la derivada es positiva, la FEM, que siempre tiene signo contrario, como la derivada es positiva, la FEM tiene signo contrario, la FEM es negativa. Como la FEM es negativa, la dirección de la FEM positiva sería la que está aquí indicada en rojo, la que me da la regla de la mano derecha. Yo apunto mi pulgar en el sentido del vector área, hacia allá apunto mi pulgar y cierro los dedos de la mano derecha. Eso me daría un sentido para una FEM positiva. Pero como la FEM me dio negativa, entonces la FEM va en sentido contrario
y es la que me marca acá el libro. Voy a borrar lo otro que había colocado. Y es la que me marca acá el libro. ¿Por qué? Porque la FEM es negativa. ¿Por qué es negativa la FEM? Porque la derivada es positiva. ¿La derivada de qué? La derivada del flujo magnético. Es un concepto que a priori puede parecer confuso, pero cada uno, tratando de hacer el ejercicio, lo va a entender. Y por completitud es que se los estoy colocando acá, para que se entienda que se pueden tener diferentes situaciones y se pueden tener diferentes FEM inducidas dependiendo de cómo es que está cambiando el campo magnético que lo está atravesando. Si tenemos ahora otra situación, miren que la flecha azul va en el mismo sentido, pero ahora la flecha azul está disminuyendo su tamaño. Lo que quiere decir es que el flujo magnético está disminuyendo. Y cuando una cantidad está disminuyendo, su derivada es negativa. Cuando una derivada es negativa, como se tiene acá, recuerden que el signo de la FEM inducida es el signo contrario a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, de nuevo, tenemos que el flujo es positivo. ¿Por qué es positivo el flujo magnético? Porque está en el mismo, eso se llama el mismo hemisferio, o sea, está apuntando. Miren que el vector área está apuntando hacia arriba y miren que tenemos acá la flecha o el ángulo que hay entre ellos dos es un ángulo que es menor de 180 grados. Entonces el flujo aquí es positivo, pero ese flujo está disminuyendo, por ende su derivada es negativa. Y como la derivada es negativa, la FEM es positiva. Vamos con otro ejemplo. Ahora bien, observen estas dos situaciones. Acá ya vamos a tener un ángulo que es mayor de 90 grados. ¿Entre qué? Entre el vector negro y el vector azul. Cuando el ángulo que hay entre ellos dos es mayor de 90 grados, tenemos que el flujo magnético es negativo. En estas dos situaciones, el flujo magnético es negativo. Ahora, en esta primera situación, la derivada es negativa porque el flujo se vuelve cada vez más negativo, está creciendo hacia abajo el campo magnético. Entonces, como el flujo es negativo y la FEM tiene sentido contrario al flujo, la FEM es positiva. Mientras que en el otro caso sigue siendo el flujo negativo, pero ahora el flujo, lo que está pasando con el campo magnético es que está decreciendo. O sea que como él está decreciendo, como algo está disminuyendo y es negativo, se está volviendo cada vez más positivo y por ello la derivada es positiva. Como la derivada es positiva, la FEM es negativa. Esta es una primera manera de entender cómo es la FEM, cómo es la FEM generada. Ya vamos a ver otra forma que es la ley de Lenz. Ya cada uno decidirá cómo entiende mejor para determinar la dirección de la FEM. Recordemos estas dos situaciones. Entonces, miremos aquí a la izquierda. Me dio que la FEM es positiva. Entonces, ¿cómo determino yo cuál es la FEM positiva? Siempre apunto mi pulgar en el sentido del vector área. ¿Listo? Aquí apunté el pulgar en el sentido del vector área. Y hacia donde cierran naturalmente mis dedos de la mano derecha es la dirección de la FEM positiva. Así que en este caso la FEM es como lo indica aquí el libro. Pero en nuestro segundo ejemplo nos dio la FEM negativa. Entonces, como una FEM positiva era una FEM que abría así, pero la FEM nos dio negativa, entonces la dirección es la dirección contraria a la que correspondería a una FEM positiva. Esto se debe tener en cuenta para realizar uno de los literales de los ejercicios. Ya vamos a ver ejemplos para que sea más claro el concepto. Pero aquí tenemos 4 ejemplos para entender la ley de inducción de Faraday. ¿Correcto? Es algo que cada uno debe estudiar, cada uno debe realizar para entenderlo, cada uno lo debe realizar y
debe interiorizar el concepto, debe interiorizar lo que se está indicando. Cuando tenemos entonces bobinas, las bobinas tienen normalmente más de una espira, porque si no sería simplemente un anillo. Entonces, cuando se tienen N espiras idénticas, cuando se tiene una bobina bien construida, entonces la fórmula para la ley de inducción de Faraday me habla de la FEM inducida, lo que permite mover la corriente, pero para una única espira. En este caso se indica acá que sería para N mayúscula igual a 1. Cuando tenemos N espiras, lo único que hay que hacer es multiplicar la ley de inducción de Faraday por el número de espiras. Entonces el fenómeno se magnifica. Si yo quiero más corriente, que sería la FEM, tengo que crear una FEM mejor, una fuente para mover esos electrones más fuerte. ¿Y cómo lo creo? Incrementando el número de espiras, el número de anillos en la bobina. Recordando que aquí aparece la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético y una de las maneras de obtener esa variación del flujo magnético es modificando el campo magnético que atraviesa el área encerrada por dichas espiras. Bien, entonces esta es una fórmula también a tener en cuenta. Cuando se tenga una bobina, hay que conocer el número de espiras que tiene la bobina y si uno quiere conocer la FEM, tiene que saber cómo varía el flujo magnético. Recordando que el flujo magnético en los ejemplos de la tarea o en los ejemplos que vemos nosotros en el libro principalmente, en este curso, el flujo magnético viene dado por el producto entre el campo magnético, el área y el coseno que hay entre esos dos vectores. Si todas estas cantidades son constantes, si tanto el campo magnético como el área son constantes y el ángulo es también constante, o sea que el área no está rotando, tenemos que el flujo magnético es una constante y no va a haber FEM. La FEM es igual a cero porque es la derivada y sería la derivada de una constante. Así que en ese caso nuestra FEM sería igual a cero. Otra manera de interpretar cuál es la dirección de la FEM inducida y con ello la dirección de la corriente inducida es a partir de la ley de Lenz, que establece, como su nombre, como su enunciado lo indica, que la dirección de cualquier efecto de inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. O sea, el sistema reacciona de tal manera que se opone a los cambios que está sufriendo el flujo magnético. Veámoslo con este ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un conductor, ¿cierto? En amarillo. Ese conductor encierra un área que tiene forma de elipse, o de pronto por la perspectiva, digamos que es circular. Entonces, ¿qué está pasando? De manera perpendicular tenemos que hay un campo magnético que está atravesando, un flujo magnético más aún, que está atravesando dicha superficie. Y ese flujo magnético que va hacia arriba está creciendo. No es constante, sino que está creciendo hacia arriba. Entonces vamos a tener que el sistema presenta un campo magnético que crece hacia arriba. ¿Cómo reacciona el sistema? El sistema reacciona de tal manera que se trata de evitar ese crecimiento hacia arriba de ese vector campo magnético. ¿Y cómo trata de evitar un crecimiento hacia arriba? Generando un campo magnético que va hacia abajo. Si lo que se estuviera teniendo es un campo magnético que crece hacia abajo, el sistema reacciona de tal manera que se genera un campo magnético hacia arriba. Generalmente el campo magnético vence al campo magnético inducido, pero no deja de ser una especie de fricción, una especie de rozamiento, una especie de fenómeno que atenúa el campo magnético que es generado. Es un proceso, ese fenómeno de ese campo inducido hace que no se pueda aprovechar totalmente o que disminuya el valor del campo magnético que está atravesando el área encerrada. Y para tener ese campo magnético inducido, recordemos la regla de la mano derecha, por favor. Como necesitamos inducir un campo, bueno, el sistema necesita inducir un campo magnético que vaya hacia abajo, entonces regla de la mano derecha y ustedes lo pueden verificar que si cierran los 4 dedos de su mano derecha en este sentido
diferentes al pulgar, el pulgar les va a apuntar hacia abajo, porque ese era el sentido en que yo necesitaba bueno, en que el sistema reacciona, en que el sistema se opone a esa variación de campo magnético hacia arriba. ¿Cómo se opone al crecimiento de un campo magnético hacia arriba? Generando un campo magnético hacia abajo. ¿Cómo lo hace? Induce una FEM. Y con la FEM induce una corriente. Y esa corriente es la que genera el campo magnético que va hacia abajo. Entonces, por ello, la ley de Lenz dice que el sistema se opone a las causas del efecto. El sistema se opone a que el campo magnético crezca hacia arriba. Entonces vamos a ver otros cuatro ejemplos que también por favor les recomiendo que cada uno los estudie. Cuatro ejemplos donde tenemos un imán permanente. Recuerden que las líneas de campo magnético salen del polo norte del imán, tal como lo tenemos acá. Tenemos un conductor, que en este caso también es un conductor circular amarillo, y aquí en ese amarillo más claro tenemos el área encerrada por el conductor. Como podemos ver, hay líneas de campo magnético que están atravesando el área encerrada por el conductor. Y además me indica esta flecha verde que se está moviendo el imán hacia abajo. Como se está moviendo el imán hacia abajo, se está moviendo hacia abajo, o sea que está creciendo hacia abajo, el campo magnético en cada punto está creciendo hacia abajo. Como tenemos un crecimiento hacia abajo, el sistema se tiene que oponer. Se tiene que oponer, como se está creciendo hacia abajo, generando un campo magnético hacia arriba. ¿Y cómo se genera un campo magnético hacia arriba? Regla de la mano derecha. Los cuatro dedos diferentes del pulgar se cierran en el sentido de tal manera que se genere un campo que yo necesito. O lo que es lo mismo, apuntamos el pulgar en el sentido del campo magnético que yo necesito y cierro los dedos de la mano derecha. En la manera en que cierra los dedos diferentes del pulgar de la mano derecha de forma natural, es el sentido en el que va la corriente y con ello en el sentido en el que va la FEM. ¿Vale? Porque yo necesitaba generar un campo magnético hacia arriba, porque estaba creciendo hacia abajo. Ahora, en esta otra situación, el campo magnético va hacia arriba, pero está disminuyendo. Como es un campo magnético que va hacia arriba, pero está disminuyendo, el sistema se opone a que ese campo que va hacia arriba disminuya. Entonces, ¿cómo se opone el sistema para que el campo magnético ya deje de disminuir? Genera un campo magnético hacia arriba. Como hay algo que va hacia arriba, pero está disminuyendo, el sistema lo refuerza con algo que va hacia arriba. Y lo que va hacia arriba es un campo magnético generado de nuevo por una corriente tal que el campo generado por dicha corriente es ese campo magnético que va hacia arriba. Así que tenemos que para estas dos situaciones, la FEM tiene el mismo sentido, a pesar de que está describiendo dos fenómenos físicos diferentes. Los invito por favor entonces a que ustedes revisen la bibliografía o luego revisen el video y hagan ustedes mismos con la regla de la mano derecha, ustedes mismos piensen cada una de estas situaciones. En ambas tenemos que el campo magnético generado va hacia arriba, pero podemos tener otras dos situaciones. Podemos tener que el imán va hacia arriba. Recuerden que el polo norte del imán está apuntando hacia abajo. Entonces, ¿qué está pasando? Como el imán se mueve hacia arriba y las líneas de campo magnético salen hacia abajo del polo norte, entonces tenemos aquí en la parte de abajo un campo magnético. No, perdón, ese es el campo inducido. El campo magnético va hacia abajo, generado por el polo norte. Pero como se está moviendo el imán hacia arriba, ese campo generado por el polo norte está disminuyendo. Va hacia abajo, pero está disminuyendo. ¿Cómo reacciona el sistema? De tal manera que se induce un campo magnético hacia abajo que refuerce el campo generado por el imán que estaba disminuyendo. Regla de la mano derecha de nuevo, cierro con mi mano derecha los cuatro dedos en el sentido de la flecha más delgada y mi pulgar naturalmente va a ir en el sentido del campo magnético que el sistema necesita. Así que con ello se conoce cuál es
el sentido de la corriente y con ello mismo también a veces se habla del sentido de la FEM. Mientras que en el otro ejemplo vamos a tener que el imán se está... ¿Sí hay una pregunta? Sí, señor, profe, buenas tardes. Buenas. Como usted lo decía, para conocer el sentido hacia dónde va el campo eléctrico, hay que conocer primero qué pena, qué pena. Para conocer el sentido de la fuerza o no sé si esté mal, de la fuerza que va contraria al campo magnético, debemos conocer primero el sentido de ese campo magnético, ¿no? Exacto, hay que conocer el campo magnético generado por el imán. El imán en esta situación, de aquí de la izquierda, el polo norte del imán está hacia abajo. Si quieren, miremoslo acá donde estaban ocultos primero. Aquí tenemos un imán que está descendiendo. El polo norte del imán está hacia abajo. O sea que el campo magnético que genera el imán es una flecha que va hacia abajo. Y como va hacia abajo, cada vez se está acercando más aquí al área, cada vez se está acercando más a este anillo. Entonces, como cada vez se va acercando más, el campo magnético que va hacia abajo va creciendo. Entonces tenemos un campo magnético que va hacia abajo creciendo, el sistema se opone a ello. Entonces el sistema necesita generar una flecha que vaya hacia arriba, porque hay algo creciendo hacia abajo. Entonces, ¿cómo se opone? Generando una flecha que vaya hacia arriba, un campo magnético inducido. ¿Y cómo yo genero un campo magnético que vaya hacia arriba aquí en el área encerrada por el anillo? Pues bueno, yo tengo que colocar en el sentido de ese campo que yo necesito generar, en el sentido de esa flecha que yo necesito generar, coloco mi pulgar y hacia donde cierren los cuatro dedos, hacia ahí va a ir la corriente inducida. También para este ejemplo. En este ejemplo se tenía, miren el polo que tenemos aquí es el polo sur. Las líneas de campo magnético entran al polo sur. Así que tenemos un vector que va hacia arriba. Como ese vector va hacia arriba, pero se va alejando la fuente del campo, entonces a medida que el imán se aleje, el, el vector que queda acá, ese vector campo magnético, a medida que el imán se aleje va a ser más pequeñito, va a ser una flecha cada vez más pequeñita. Como va a ser una flecha que apunta hacia arriba, pero que cada vez va a ser más pequeña, el sistema se opone a que esa flecha cada vez sea más pequeña y genera un campo magnético que sume acá como vector, un vector que le sume a esa flecha que cada vez es más pequeña y se genera entonces un vector hacia arriba. ¿Cómo sé yo cuál es la corriente que me genera ese vector? Coloco el pulgar en el sentido de ese campo que yo necesito, que el sistema necesita, y cierro los cuatro dedos de manera natural, diferentes al pulgar. Y ese sentido en el que cierran los cuatro dedos de manera natural es el sentido de la corriente. Entonces sí se debe conocer, aquí ya tenemos ejemplos, sino que aquí previamente no se taparon. Sí se debe conocer cuál es el campo magnético original, que es el generado por el imán, pero hay que conocer cómo está cambiando. Por ejemplo, en esta situación, que el imán se está moviendo hacia arriba, a pesar que tenemos un campo magnético hacia abajo, como el imán se está alejando hacia arriba, entonces el sistema se opone a que ese campo magnético que va hacia abajo sea una flecha cada vez más pequeña. ¿Cómo se opone? Pues necesita inducir un campo magnético. Y entonces ahora lo que hay que tener en cuenta es como la flecha que yo necesito es una flecha que va hacia abajo, coloco yo el pulgar en el sentido en que va esa flecha que yo necesito, del campo inducido, y cierro naturalmente los cuatro dedos diferentes al pulgar. Y esa va a ser la dirección de la corriente del pulgar de la mano derecha, ¿no? Siempre trabajando con la mano derecha. Lo mismo para este ejemplo, pero teniendo en cuenta los cambios. Ahora tenemos que el polo sur es el que se está acercando hacia abajo. Como el polo sur se está acercando hacia abajo, tenemos un campo que va hacia arriba y como se está acercando el imán, cada vez ese campo va a ser más grande. Un campo hacia arriba que va creciendo, ¿cómo se opone el sistema a que ese campo crezca hacia arriba?
generando un campo magnético inducido hacia abajo. Y hago lo mismo. Apunto mi pulgar en el sentido del campo inducido y cierro naturalmente los 4 dedos de la mano derecha y eso me va a dar el sentido de la corriente. Profe, una preguntita. ¿Sí? Em, para yo contrarrestar el campo magnético generado originalmente por el imán, se debe inducir corriente, ¿no? Ajá. Ah, ok, listo, gracias. Listo. Entonces, y recuerden, si se induce una corriente, por ejemplo, así, entonces, ¿cuál es el campo magnético que se genera? Pues regla de la mano derecha. Cierro los 4 dedos en este sentido y mi pulgar de la mano derecha va a apuntar así. Si la corriente que se induce es así, con la mano derecha, ustedes pueden notar que el pulgar debe apuntar en este sentido. Hacia ahí serían los campos magnéticos inducidos. Ok, profe. ¿Listo? Entonces ahora tenemos otro ejemplo. Permítanme aquí un momentico, voy a darle clic al enlace que ustedes tienen en el anexo. Ahí se les va a abrir. Eso simplemente para que ustedes vean lo que ocurre. Entonces al darle usted play, van viendo que a medida que se mueve esta barra, lo que se está simulando acá son dos rieles en azul, dos rieles conductores. Como son conductores, por allí puede corriente moverse. Aquí lo que tenemos es una barra también conductora. Entonces, a medida que se mueve la barra, lo que se está simulando es que la barra se mueva a la derecha. Esa barra y que se mueven en una región que está siendo afectada por un campo magnético perpendicular al plano de la pantalla, miren las X aquí negritas. A medida que se mueve la barra en presencia de ese campo magnético, lo que está cambiando, si imaginamos que esto es un área encerrada, de hecho es un área encerrada por conductores, se está incrementando el área que está siendo atravesada, el área encerrada que está siendo atravesada por el campo magnético. Como ese área encerrada está creciendo, está variando el flujo magnético. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Además, si ustedes recuerdan la fórmula para la fuerza magnética, como aquí vamos a tener que está variando el área, si varía el área, entonces se está incrementando el flujo magnético. ¿Hacia dónde se está incrementando el flujo magnético? Hacia adentro del plano de la pantalla. ¿Cómo reacciona entonces el sistema? El sistema tiene que tratar de propender a que no varíe más el flujo magnético. ¿Y cómo? Como está variando el flujo magnético hacia adentro del plano de la pantalla, entonces el sistema tiene que tratar de generar un flujo magnético y un campo magnético que venga desde el plano de la pantalla hacia nosotros. Entonces piénsenlo así para tratar de ser más resumido. Se está incrementando algo que está entrando a la pantalla. ¿Cómo reacciona el sistema? Para evitar que se incremente algo que entre a la pantalla, genera algo que salga de la pantalla hacia nosotros. ¿Cómo genera algo que salga de la pantalla hacia nosotros? Voy a darle pausa aquí. Entonces, para poder rayar acá. Permítame seleccionar, yo creo que un azul claro. Entonces, ustedes vieron, ¿no? Se estaba moviendo hacia la derecha esta barra roja, esta línea vertical roja. Entonces, hay algo que está creciendo, que está ingresando al plano de la pantalla. ¿Cómo reacciona el sistema? Genera algo que salga del plano de la pantalla hacia nosotros. Entonces, el sistema debe generar campo magnético en estas regiones, en la región que está dentro, en la región que está encerrada, solo voy a pintar algunos. Campo magnético que salga hacia nosotros del plano de la pantalla. Y recuerden que este es el símbolo para indicar que un vector sale del plano de la pantalla hacia nosotros, o unos puntos gruesos, o un punto así. Cuando algo ingresa desde nosotros hacia el plano de la pantalla, se representa así o así. Pero desde el plano de la pantalla hacia nosotros, se representa acá como yo lo estoy pintando. Y para poder generar ese vector campo magnético, se necesita, recordemos regla de la mano derecha, si se tiene una corriente así, entonces ahora hay que colocar la mano sobre la pantalla. Si cierro yo los 4 dedos de manera natural en el sentido de esta flecha,
lo que se va a generar, lo que ustedes van a ver, es que el pulgar apunta hacia cada uno de ustedes. Y el pulgar me va a dar el sentido del campo magnético. Así que el sistema necesita reaccionar de tal manera que se genere una corriente en el sentido que les estoy mostrando. Se genera una corriente en este sentido. Y si ustedes recuerdan la ley de la fuerza magnética, la fórmula para la fuerza magnética, cuando se tiene corriente en este sentido y el campo magnético está ingresando al plano de la pantalla, ahí también había que hacer la regla de la mano derecha y la fuerza, ustedes lo pueden constatar cada uno, hace parte de la tarea, pero ustedes van a encontrar que en este caso la fuerza va a ser tal como la que muestra la simulación. ¿Vale? Entonces, de nuevo, permítanme un momentico, busco acá la simulación. Lo que está ocurriendo es que la barra se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Puede ser una fuerza mecánica, algo que está generando el movimiento de la barra. Cuando la barra se mueve hacia la derecha, se incrementa algo que ingresa hacia la pantalla, que se incrementa el flujo magnético. ¿Cómo responde el sistema? Tratando de evitar que siga incrementándose algo hacia adentro de la pantalla. ¿Y cómo? Colocando una flecha que apunte hacia nosotros. ¿Y cómo coloca una flecha que apunte hacia nosotros? Generando una corriente. ¿Por qué? Porque ya vimos que con la regla de la mano derecha, esa corriente generada en ese sentido genera un campo magnético que apunta hacia nosotros. Pero si miramos esta barra roja, aquí de pronto me faltó colocarla. Si miramos la barra roja, entonces la corriente va a ir en el sentido acá indicado, donde dice la I. Y el campo magnético sigue estando hacia abajo. Entonces, como tenemos una corriente y ese campo magnético que va hacia abajo, entonces se genera una fuerza hacia la izquierda, como ustedes pueden constatar con la regla de la mano derecha. ¿Vale? El campo magnético neto es un campo magnético que sigue ingresando al plano de la pantalla. Un campo magnético neto que va ingresando al plano de la pantalla y por ende la fuerza va en el sentido aquí que se indica. Es una fuerza que va hacia la izquierda. O sea, los campos inducidos son campos que se oponen a los cambios del sistema, pero son campos que en general no contrarrestan a los campos originales, pero sí introducen fricciones en el sistema, sí introducen algo que trata de evitar los cambios, pero en general no son suficientes como para decir que el campo neto resultante aquí es un campo magnético que ahorita va a salir del plano de la pantalla. No, el campo en general va a seguir ingresando al plano de la pantalla, lo que pasa es que se generó una corriente y esa nueva corriente genera con el campo que se tiene. Y por ello, como tenemos corriente aquí en presencia de un campo magnético, la fórmula para la fuerza magnética implica que se genera una fuerza de carácter magnético. ¿Bien? Entonces, aquí ya tenemos un primer ejemplo y ya les indiqué justamente por qué es que se genera ese campo magnético que sale del plano de la pantalla. Entonces, en ese ejercicio, lo que se les pide es de nuevo calcular la magnitud de la fuerza, y esa magnitud de la fuerza, eso ya lo hicieron ustedes en la tarea número 2. ¿Cuál es la fuerza que hay que calcular? La fuerza sobre un conductor de longitud L. Si ustedes revisan, aquí tenemos el taller, si ustedes revisan, déjenme hacer acá zoom, es esta pregunta, sería el paso 2. Determine la magnitud de la fuerza inducida debido a una corriente. Entonces me dan la corriente, me dan la longitud del riel móvil. El riel móvil es el rojo. Y me dan el valor del campo magnético. Entonces me dan corriente, longitud y me dan campo magnético. Si ustedes recuerdan la fórmula, solamente tienen que utilizar esas cantidades. Teniendo en cuenta acá solamente que la longitud me la dan en centímetros, entonces hay que pasarla a metros. Pero de resto todo es igual al ejercicio que ustedes hicieron en la tarea pasada. ¿Vale? Todo lo que les expliqué era para que ustedes entendieran por qué se genera esa fuerza hacia la izquierda. Pero en la tarea simplemente deben utilizar una fórmula, que ustedes ya la tienen en la tarea pasada,
y en el material que se les ha ido compartiendo. De hecho, si ustedes han revisado foros, sus tutores y yo les he compartido a los diferentes foros, les he compartido ejemplos resueltos. Un archivo con ejemplos resueltos donde ustedes pueden, permítanme un segundo que estoy buscando el archivo también para compartírselos por acá. Ejemplos resueltos, regálenme un segundo porque se los voy a enviar en PDF de una vez para que lo tengan quienes están aquí en la web conferencia. Se los voy a compartir también en caso de que de pronto no hayan accedido al material. Aquí estoy generando el documento. Listo, entonces ustedes tienen un archivo con ejemplos resueltos. Simplemente es entender los ejemplos y ustedes verán que la diferencia con los ejercicios del taller es mínima. Simplemente mirar los ejemplos, mirar qué es igual y qué es diferente. Pero aquí se les están dando pautas para que resuelvan ya los ejercicios, se les están dando las fórmulas. Tener en cuenta siempre trabajar unidades del sistema internacional. Ya les comparto de todas formas por aquí, por el chat, ese material. Permítanme un segundo. Acabo de generarlo, pero necesito acceder a la carpeta para que ustedes lo tengan también allí en el chat. Bien, ya está allí en el chat. Listo, está allí en archivo, pero ustedes lo deben tener. Si sus tutores no se los han compartido, por favor solicítenlo, pero ya ellos desde hace varios días se lo debieron haber compartido. También en los foros deben encontrar ese material. Mis estudiantes ya lo tienen en el foro para que ustedes también puedan trabajar de manera paralela con ese material, los ejercicios. ¿Correcto? Entonces, esa es la segunda parte del ejercicio 1 y son esas dos preguntas las que deben ustedes grabar un video muy sencillito donde muestren cómo hicieron los ejercicios. En el ejercicio 2, toca indicar, se debe indicar cuál es la dirección que tiene la FEM inducida. En este caso, en una espira de forma pentagonal, esta que tenemos aquí en naranja. Es independiente de la forma, o sea que si se les explica un ejemplo con una espira, como ustedes pueden ver en el ejemplo de los ejemplos, en el material de los ejemplos resueltos, ustedes tienen una espira circular, pero es completamente análogo tener una espira circular o una espira rectangular o una espira aquí pentagonal, puesto que podemos entender cuál es el sentido horario y cuál es el sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta lo siguiente. Voy a utilizar este espacio acá. Cuando nosotros tenemos este símbolo para el conductor, este diagrama, este símbolo de circuito, entonces lo que se está indicando acá es una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje me dice que la corriente va en esta dirección. Entonces aquí miren el símbolo, de hecho tienen el más y el menos en la fuente de voltaje. Cuando se cierra el switch, vamos a tener que la corriente va a ir en este sentido. ¿Vale? La corriente va a ir en este sentido. Entonces, recién se cierra el switch, la corriente va a crecer en ese sentido. Como la corriente va a crecer en ese sentido, tenemos una corriente que va a crecer así. Entonces, esa corriente va a generar un campo magnético. Un campo magnético que ya les expliqué utilizando la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa cuando tenemos corriente así? ¿O qué pasa cuando tenemos corriente así? Utilizando la regla de la mano derecha sabemos que hacia donde apunta el pulgar naturalmente es hacia donde va el campo magnético. Así que esta corriente aquí morada me va a generar un campo magnético que recién se cierra el switch, el interruptor, va a crecer. Va a crecer hacia donde se cierra, el, va a crecer hacia donde indica la regla de la mano derecha. Como en este ejemplo acá, lo que pasa es que aquí ya está rayado, pero aquí lo que se había escrito era sencillamente, esta es la fórmula para la FEM. Como aquí es válida esta fórmula para el flujo magnético
es igual a campo magnético por el área. Cualquier variación del flujo magnético con respecto al tiempo para generar la FEM, como el área es constante, el área encerrada por ese conductor es constante, entonces solamente depende de la variación del campo magnético. Entonces miremos este ejemplo. En este ejemplo se invierte la polaridad de la fuente. Así que en este ejemplo, entonces vamos a mirar los colores. La corriente generada, voy a escribirla acá, voy a cambiar aquí el color, porque la corriente generada por la primera fuente es una corriente que va en este sentido. Vamos a hacerla con I minúscula. ¿Por qué va en este sentido ahorita? Porque así lo dice la fuente, porque ya vamos a tener una fuente que tiene este símbolo. Como la fuente tiene este símbolo, la corriente que se genera es una corriente que sale de la placa positiva. Entonces es una fuente que, en este caso, una corriente que tiene este sentido. Como es una corriente que tiene este sentido, en amarillo les voy a dibujar. Como la corriente tiene este sentido, ustedes pueden constatar con la regla de la mano derecha, con la mano derecha que si cierran los 4 dedos de manera natural en este sentido, el campo magnético, que es hacia donde apunta el pulgar, va hacia adentro del plano de la pantalla. Por eso aquí en el dibujo ustedes tienen el campo magnético que está ingresando al plano de la pantalla y por eso lo tienen en color rojo, porque es el generado por la corriente roja. Pero recién se cierra el interruptor, esa corriente va a crecer. Por ello, ese campo magnético que ingresa, ese campo magnético rojo, va a crecer hacia adentro del plano de la pantalla. ¿Y cómo se opone el sistema? Se opone con un campo magnético que salga del plano de la pantalla hacia mí. ¿Y cómo se genera un campo magnético que sale del plano de la pantalla hacia mí? Pues yo necesito que el campo magnético salga del plano de la pantalla hacia mí. O sea que yo necesito que mi pulgar apunte de manera natural hacia mí, de la mano derecha. ¿Cómo? Pues yo cierro los 4 dedos y esa corriente la vamos a llamar corriente inducida. Entonces, esa corriente en ese conductor que está aquí adentro, en ese anillo que está aquí adentro, es la corriente azul. Escribámosla acá en ese color. Es la corriente inducida. Porque se necesita generar ese campo que se oponga. Entonces hay algo que crece hacia adentro, el sistema se opone ¿cómo? Generando algo que crezca hacia afuera. ¿Cómo genera algo que crezca hacia afuera? Pues como es un campo magnético, entonces tengo que generar una corriente. ¿Y en qué sentido va la corriente? En el sentido que me indican los 4 dedos diferentes al pulgar de mi mano derecha, cuando mi pulgar apunta desde el plano de la pantalla hacia mí. ¿Vale? Entonces, permítanme solamente acá para que les quede. Entonces se generó una corriente inducida de tal manera que ese campo que podemos también llamar campo inducido sale del plano de la pantalla hacia mí. Y si ustedes notan, lo que se tiene en el ejercicio de la tarea, lo único que tienen que hacer es invertir los sentidos. Se invierte la situación, pero el análisis es el mismo. Pues un análisis equivalente, solo que en este caso, inicialmente la corriente va en el sentido antihorario, antes iba en el sentido horario en el ejemplo que les expliqué, en el ejercicio de la tarea va en el sentido antihorario, la corriente que va por fuera, y les piden determinar cómo es la corriente que va por dentro. Entonces hacen un análisis análogo, y ustedes verán que es muy sencillo y también se apoyan con los ejemplos resueltos que les acabo de compartir también allí al chat. Y con ello desarrollan la primera parte. Esta es la primera parte del ejercicio 2, del ejercicio número 2. La segunda parte del ejercicio número 2 pide determinar, permítame un segundo. En la segunda parte,
En la primera parte nada más determinar si el sentido es horario o antihorario. Y en la segunda parte, lo que les piden es determinar cuál es el flujo magnético. ¿Qué me dicen? Me dan la razón con que varía con respecto al tiempo el campo magnético. Me dan el área en este caso, aquí hay un error, sería del pentágono, el área encerrada. Sería entonces el área pentagonal encerrada. Me están dando el área y me están dando la variación con respecto al tiempo del campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, es esta fórmula. Lo que se pide determinar qué es, de nuevo miremos, determinar la FEM inducida. Y la FEM inducida es igual al valor absoluto de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético es igual al área por la variación con respecto al tiempo del campo magnético. Y el problema me da la variación del campo magnético con respecto al tiempo y me da el área. ¿Vale? De igual manera ustedes tienen el desarrollo allí en los ejemplos resueltos. Pero es esta la fórmula que tienen que utilizar. Porque el área no cambia. El área acá encerrada no cambia. Y el problema se las da. Lo que cambia es el campo magnético con respecto al tiempo, pero el problema les está dando también esta cantidad. Así que en el 2b tienen simplemente que reemplazar esta fórmula. Y con ello tienen ustedes el ejercicio número 2 resuelto. Para el ejercicio número 3 hay que tener noción del concepto de la autoinductancia. La autoinductancia simplemente tiene que ver con, debido a que se genera, recuerden que se genera algo que se opone a las variaciones en el sistema. Cuando tenemos una bobina en un circuito, entonces tenemos una nueva propiedad que se llama la inductancia o la autoinductancia. Cuando tenemos ese inductor, que es una forma de llamar a esas bobinas, entonces cuando pasa corriente a través del conductor, debido a la forma del inductor se genera un campo magnético. Como se genera un campo magnético, si la corriente varía en el tiempo, el campo magnético va a variar en el tiempo. Si el campo magnético varía en el tiempo, entonces se va a variar el flujo magnético que atraviesa el área, por ejemplo, el área que tenemos aquí en verde. Entonces, como va a variar el flujo magnético a través de un área, se va a inducir una FEM. ¿Y qué características tiene la FEM que se induce? Que se opone a los cambios en el sistema. Así que si tenemos una corriente como la corriente aquí violeta, el sistema se opone con una corriente que va en el sentido contrario. Así que se disminuye la corriente que va a pasar por ese inductor. Ese es el fenómeno de la autoinductancia, que se genera una corriente que va en el sentido contrario y que se opone a la corriente o al crecimiento de la corriente que está pasando por dicho inductor. En el ejercicio 3, entonces lo que se da aquí es con esta foto de un solenoide real. ¿Qué es lo que se pide? Bueno, me dan, es un solenoide, el área de la sección transversal es un área circular, me dan el diámetro, entonces me comienzan a dar datos de la geometría, me dan el diámetro, me dan la longitud del solenoide, la longitud de las espiras, la longitud horizontal de las espiras, aquí está la L minúscula, me la dan en centímetros, para por favor que tengan en cuenta que la están dando en centímetros, y me dan el número de vueltas de la bobina. Además, me dan las propiedades, en este caso la propiedad magnética, la permeabilidad magnética del núcleo de hierro que tiene dicha bobina. Todas son cantidades, cuando ustedes revisen allí la literatura, notarán que todas esas cantidades se necesitan para determinar lo que me pide esa pregunta, que es calcular la inductancia de la bobina. Esa propiedad que tiene la bobina cuando tenemos corriente que la atraviesa y esa propiedad que tiene que ver con oponerse a los cambios en la corriente. Entonces, aquí les voy a indicar cómo ustedes pueden encontrar en la literatura la inductancia de una bobina y como pueden encontrar en el material de apoyo que se les ha enviado, viene dada por esta fórmula.
La permeabilidad magnética por el número de vueltas al cuadrado por el área de la sección transversal sobre la longitud de la bobina. ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, coloquemos acá que A es el área transversal del cilindro. En este caso, ese área es circular. Se está suponiendo que es circular. Sería esta área transversal. Entonces, como se está suponiendo que es circular, ella está caracterizada por un diámetro. ¿Cierto? Que el diámetro es aquella línea que va de un lado a un lado de un círculo y que pasa por el centro. El diámetro es igual a 2 veces el radio del círculo. O lo que es lo mismo, el radio despejando es igual al diámetro, porque el problema me da el valor del diámetro sobre 2. El problema no me da el radio, me da el diámetro. Entonces yo utilizo esta fórmula. ¿En dónde la utilizo? Observen que yo necesito acá en la fórmula, necesito el área. Entonces el área es igual a pi por el radio cuadrado del área de ¿qué? El área de un círculo. ¿Y por qué hablamos de un círculo? Porque la sección transversal que está siendo encerrada por el solenoide es una sección circular. Así que hay que tener en cuenta cuál es la fórmula para el área de un círculo. Con los datos que me da el problema, ya pueden calcular el área. Se tiene mu, se tiene n y se tiene l. Trabajar todo siempre, por favor, en unidades del sistema internacional. Y con ello se desarrolla la parte A del ejercicio número 3. En la literatura ustedes tienen la descripción de por qué estas son las expresiones que se deben manejar para cada una de las fórmulas. Y aquí tenemos un resumen de lo que ustedes deben trabajar para la tarea, haciendo la salvedad de que tener cuidado con trabajar las unidades en el Sistema Internacional de Medidas, de que la sección transversal es una sección circular, que el problema me está dando es el diámetro, o sea que si yo, como para calcular el área, necesito el radio, entonces yo debo expresar todo en términos del radio. Para la parte A del ejercicio número 3. Para la siguiente parte, hay que tener en cuenta cuando se tiene un circuito llamado un circuito RL. Es un circuito que se compone de una fuente de voltaje, una fuente que es la que permite el movimiento de la carga, o sea, generación de corriente. Aquí por control, pues se tiene un interruptor, pero el nombre RL viene dado porque se tiene un resistor y se tiene un inductor. Se tiene entonces algo que se opone al paso de la corriente de manera como se había visto previamente, tiene una resistencia, pero también tiene un inductor, que si esa corriente varía en el tiempo, entonces el inductor, debido a su forma, se opone a los cambios de dicha corriente. Así que es un elemento que se puede utilizar y que se utiliza en los circuitos para corregir cuando hay variaciones de corriente que no se necesitan. Como el inductor se opone a los cambios de corriente, entonces sirven para rectificar la corriente, sirven para que la corriente se pueda trabajar de manera más homogénea. Resulta que utilizando la regla de las mallas uno puede recorrer este circuito y uno puede encontrar una ecuación diferencial para obtener el valor de la corriente. Ya la corriente aquí no es una corriente constante, es una corriente que va a variar en el tiempo. Tenemos que la FEM que se induce en el inductor viene dada por esta fórmula. Estas son fórmulas que se toman de la literatura. Se coloca el índice L para este símbolo, puesto que ya no se va a tener, ya no va a corresponder a la batería, sino a la FEM inducida en el inductor. Esa FEM inducida en el inductor es proporcional a la variación de la corriente con respecto al tiempo, donde la constante de proporcionalidad es el negativo de la inductancia, que es una propiedad del inductor. Y la inductancia para el inductor viene dada por esta fórmula, la multiplicación del número de vueltas en el inductor
por el flujo magnético sobre la corriente. ¿Vale? Estas son dos fórmulas. Dos fórmulas que se utilizan para encontrar el resultado que se debe a su vez utilizar para responder la parte B. En la parte B, ¿qué me piden? La energía, bueno, para la parte C, perdón. En la parte B me piden la energía almacenada en un inductor. Si la corriente que circula es, mira, entonces me dan el valor de la corriente en amperios, sistema internacional. Tal como ustedes pueden notar en el material que se les envió o en la literatura, en este caso la energía que se almacena en dicho inductor viene dada por esta fórmula. Entonces, en el ejercicio anterior se calculó la inductancia, el valor de L, que se puede calcular con esta fórmula, pero para este solenoide esta es la fórmula a utilizar. Entonces se calculó ya la inductancia y me están dando la corriente. Así que ya se tienen, después de calcular previamente la inductancia y reemplazando la corriente, tenemos la fórmula para responder la parte B del ejercicio 3. Esta es la fórmula, como ustedes pueden verlo en la literatura. Y ya para la parte C sí se debe expresar como les había dicho, recorriendo la malla, por ejemplo, en este sentido, utilizando la regla de las mallas de Kirchhoff. Entonces se recorre en este sentido, se expresan los voltajes, el voltaje original, el voltaje que cae en el resistor y el voltaje, el comportamiento del voltaje en el inductor. Todo ello debe ser igual a cero, o sea que el voltaje en el inductor también cae. Se expresa todo como de las fórmulas que se conocen para el resistor y para el inductor. Se tiene una ecuación diferencial, algo que se llama una ecuación diferencial, y ella se resuelve. La corriente depende del tiempo. Entonces, al resolver esa ecuación diferencial, se encuentra ya la fórmula que es la que ustedes deben utilizar para la corriente como función del tiempo. Observen acá, corriente como función del tiempo es igual a toda esta expresión de la derecha. Aquí este T entre paréntesis quiere decir que es el argumento de la corriente, no es una multiplicación, no. La corriente para cualquier tiempo viene dado por esta fórmula a la derecha. Entonces, si a mí me piden calcular el valor de la corriente para un tiempo específico, debo reemplazar ese valor de T aquí a la derecha. Y si lo que me piden es la tasa de variación o cómo varía la corriente con el tiempo, se debe utilizar esta fórmula que se obtiene a partir de la derivada con respecto al tiempo. Pero si solo me piden la corriente, esta es la fórmula, esta es la solución de la ecuación diferencial. Esa es la fórmula que se debe utilizar en la parte C del ejercicio número 3. Disculpa, tutor. ¿Sí? Tutor, es que en ese ejemplo, por ejemplo, la tutora nos envió, nos envió un PDF con unos valores dependiendo de nuestro código de cédula. Pero en ¿Sí? el enunciado nos dice que R es igual a 0,2 por el valor de la suma de nuestros dígitos. ¿Ese sería el valor de nuestra resistencia, la multiplicación, o es los dos primeros dígitos de nuestro código? Porque No, es el que nos... ejemplo, no, ustedes tienen que seguir es el anexo. Si Ah, ya les ok, envió un ok. ejemplo, es el ejemplo, pero pues en el ejemplo tienen otra forma de darle valores a las cantidades, pero es de ese ejemplo que les envió la profesora, pero ustedes van a seguir en la tarea que está allí en el foro. Entonces debe Ahí, ser lo que usted me está diciendo era esta parte. Es esto lo que deben seguir. o sea que ahí nos toca hallar L, que sería la Previamente si inductancia. calculan L, bueno, esto está independiente, y con el L que ustedes calcularon, Ah, con el L de arriba, ¿cierto? sí, Ok, ya. con el L que ustedes calcularon lo reemplazan acá también. El problema les da la resistencia, les da el valor de la fuente de voltaje y les dan el tiempo. Deben Sí, el tiempo no lo calcular hace, señor. el tiempo, sí, les dan todo lo que necesitan. ¿Vale? Tienen que tener en cuenta Ah, entonces que esta es la exponencial, la función exponencial. sí, sí, listo, tutor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con gusto, esta es la función exponencial. Exponencial, exponencial.
¿vale? El argumento de la función exponencial es todo lo que está acá, menos R sobre L y todo eso multiplicando a T. Todo esto es, para que se sobreentienda, todo esto es el argumento de la función exponencial. Todo lo que está aquí arriba. Y con eso resuelven ustedes entonces la parte C. Tal como el compañero lo decía, entonces se da la resistencia, se da la fuente de voltaje, el voltaje de dicha fuente, y se da el tiempo. Eh, Todo está en unidades del sistema internacional. La resistencia está en ohmios, el voltaje está en voltios y el tiempo está en segundos. Reemplazar las cantidades y ya. Y yo creo que él se refería, compañero, a este ejemplo. Entonces, es un ejemplo que cambia en qué, en cómo se escogen los valores de las variables, de la inductancia, de la resistencia, de la fuente y el tiempo. Pero esto es para este ejemplo, pero ustedes pueden ver que tiene mucha similitud. Entonces ustedes se guían con este ejemplo y tranquilamente pueden ustedes verificar también cómo están calculando, cómo están introduciendo valores en la función exponencial. Una vez que verifiquen que les dio con respecto al ejemplo, ya pueden proceder a trabajar su ejercicio. Y aquí tenemos entonces, si se pidiera, pero en nuestra tarea número 3 no me piden la rapidez de cambio de la corriente, pues como ya tenemos la función de la corriente con respecto al tiempo, yo la derivo y con ello ya tengo la fórmula para la variación de la corriente, si tuviera un problema donde me la estén pidiendo. En el ejercicio número 4 deben colocar las fórmulas, entonces es buscar ustedes literatura o buscar en fuentes confiables de internet las fórmulas y escribirlas acá. En este ejercicio número 4 no se les está pidiendo describir las ecuaciones, simplemente colocar las ecuaciones, entonces es más sencillo que las tareas anteriores. Y en el ejercicio número 5 se les dan unas lecturas que están en inglés, que también es muy importante, es el lenguaje de la ciencia, es el lenguaje que en el mundo manda la parada, el lenguaje con el cual se hacen negocios, un lenguaje muy importante, entonces para cumplir esas necesidades de internacionalización, es bueno que ustedes se acostumbren a leer textos en inglés. Entonces aquí tenemos algunas historias o algunas aplicaciones relacionadas con el electromagnetismo. Lo que deben realizar allí, tal como lo indica el anexo, es realizar un escrito. Ustedes realizan un escrito, es en español, pueden utilizar mapas mentales si ustedes quieren de pronto conectar ideas, pueden utilizar cualquier organizador gráfico si ustedes quieren expresarlo de una mejor manera. Máximo son 200 palabras, pero ustedes pueden utilizar un organizador gráfico si quieren exponer de una mejor manera lo que entendieron de cada uno de estos escritos. ¿Vale? Ustedes tienen el enlace allí, entonces ustedes tienen acceso porque el material es libre en Internet. Eso también es algo que ustedes pueden realizar rápidamente, simplemente dedicarse a traducir y a interpretar lo que dicen cada uno de esos escritos. La escogencia de los escritos tiene que ver con la finalización del documento. Dependiendo del número en el que finalice su documento, asimismo ustedes escogen el respectivo escrito. Y ya con ello culmina lo que ustedes deben realizar de la tarea. ¿Vale? Entonces vamos con preguntas. Tenemos una manito levantada. Jaini, por favor. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Sí, profe, Buenas era con noches. respecto al quinto punto y Al otra quinto cosa punto, es sí. que pues yo ya pues había realizado los ejercicios del 1 al 4, pero no, desde hace rato los publiqué y no he tenido retroalimentación. Entonces debe comunicarse con su tutor. ¿Quién es su tutor? Creo que se llama Diego, no recuerdo bien el nombre de él. Ya miro y le digo. Si es, Bueno, tutor, si es Diego, si es el tutor Diego, a mí también me pasa lo mismo. Yo publico los ejercicios y todavía no me los han retroalimentado. listo, yo le voy a Qué comentar. pena, Muchas tutor. gracias por comentar. ¿Sí? Lo mismo yo, mi tutora es Margot. Yo los hace como 6 días y pues usted sabe que el tiempo pasa volando y también necesito saber qué ejercicios Voy a tengo mal. comentarle a los tutores entonces. Listo, muchas gracias. Profe, ¿una pregunta? ¿Va a haber asistencia o...? No, no vamos Listo, a tener no. asistencia. Listo, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Entonces,
Ustedes ya saben que para realizar los ejercicios, si no los han realizado aún, se pueden guiar con este video, se pueden guiar con el material que se les ha enviado y comunicarse tan pronto les sea posible con sus tutores, en caso de que necesiten retroalimentación. Profe Sí, Daniel se llama. El profe Daniel y no bueno, he tenido respuesta. perfecto. Muchas gracias, Y me una estaré pregunta con comunicando. respecto ¿Sí? a este punto, último punto, que es el único que no he hecho, porque Ajá, pues tengo mis dudas en cuanto, listo, escogemos la lectura de acuerdo al documento, ¿cierto? A donde termina nuestro sí, documento. Y ahí correcto. que es hacer el resumen y en inglés o hablar del tema. Lo pueden hacer en español. En esta actividad se les está solicitando, lo pueden hacer en español. Ahí dice, realice un escrito de máximo 200 palabras, apoyándose, si así lo considera, de un mapa mental, donde organice las principales ideas rescatadas de un escrito en lengua extranjera, Ah, que listo. lo debe seleccionar, bueno, tal como se los indiqué. No se está Ah, pidiendo que sea en inglés, pero el texto original sí está en inglés. Lo pueden hacer en mm, inglés o en español, como les quede más fácil. gracias, profe. Era la duda que tenía. Bueno, Ok, gracias. bueno, usted. Más manitos levantadas. Profe, ¿tenemos asistencia o algo así? No, señora. Muchas gracias. Bueno, ustedes, José Miguel. Sí, buenas noches, profesor. ¿Sí? Bueno, tengo una pregunta. Buenas En mi noches. caso, no he podido acceder a los IPAs, no tengo información de los IPAs. Los CIPAS, bueno, ahí tiene que ser con cada uno de sus tutores. Los CIPAS, entonces, cuando tengamos un consolidado entre esta semana y comienzos de la próxima, se les enviarán las grabaciones, pero con cada tutor ustedes deben concordar, deben solicitar la información cuando van a realizar los respectivos CIPAS. Ellos tienen que ser ahorita entre final de esta semana y comienzos de la próxima semana para que ustedes tengan el tiempo de realizar los ejercicios. Pero bueno, en mi caso, creo que solamente el tutor es usted, o sea, no, ahí es que no tengo entendido, o sea, tengo entendido que usted es el director del curso, ¿cierto? Correcto, entonces este sería mi primer CIPAS, por llamarlo de alguna forma, y la próxima semana estaremos haciendo otra reunión para ajustar los últimos detalles, las últimas dudas. A veces con usted no hay IPAs, o sea, solamente es así las webconferencias. Sí, pero la próxima semana sí tendremos un CIPAS, ¿vale? En Ah, caso de de que tengan dudas, pues también teniendo en cuenta que ya se les han expuesto cómo realizar todos los ejercicios en la webconferencia, entonces ya ustedes trabajan, si no lo han hecho aún, trabajan su tarea, y si tienen dudas la próxima semana, probablemente el miércoles, entonces trabajaremos con respecto a las dudas que hayan surgido en el caso mío con mis estudiantes. bueno, de acuerdo. Otra pregunta, bueno, aprovechando que usted es el director del curso. Le quería pedir un favor, o bueno, no sé si es posible. Pero si son dudas particulares, esperemos un momentico ahorita que culminemos Listo, la grabación. Si hay listo. listo, si quiere ahorita que pare de grabar, ya me hace el favor y me hace la Bueno, consulta. ¿Hay más bueno, dudas aquí. sobre la charla? Álvaro José. No, de parte mía no lo sé. Profe, sí, señor. Sí, Una preguntita. ajá, em, es sobre el escrito. sí. Em, Me imagino que ese escrito, no sé si ese escrito como norma debe llevar referencias o algo así si uno se apoya en algo, pero pues me imagino que sí, ¿no? O sea, pues no lo dice ahí, pero yo creo que pues debe Pero es un llevar como escrito las corto, ¿no? Es referencias. como un resumen. No nos vamos a Ah, enfocar ok, tanto en en las normas, sino más bien en la comprensión que se tenga del mismo. listo. De Ah, momento no ok. se están exigiendo normas como tal, ni referencia. La referencia es el mismo documento del que se basaron. Ok, gracias. Bueno, no hay más dudas. Voy a detener entonces en este momento la grabación.